Hola Macarena, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú, gracias por la invitación. Muy bien. Macarena, recién conocimos hace pocas semanas el último informe del IPCC, que habla de lo catastrófica que es la crisis climática que estamos viviendo hoy día. Claramente no estamos haciendo lo suficiente, pero tampoco estamos comunicando lo suficiente. ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto? Bueno, sin duda lo primero es empezar a hablar de crisis climática, y eso es algo que no se ha logrado hacer en todos los territorios. Acá en Chile recién están algunas regiones empezando a declarar emergencia climática, y poder hacerlo y comunicar esto a las personas y que se pueda hablar en un espacio familiar, gracias a verlo en las noticias, por ejemplo, es algo súper importante y es la primera etapa. Después poder empezar a implementar ya acciones, pero para eso hay que entender por qué es tan importante hacernos cargo de esta crisis. ¿Por qué ha sido tan difícil bajar este lenguaje académico que habla de calentamiento, de grados, de 1,5 grados, a una cosa que nos afecte más, que la gente lo pueda entender ya con palabras más comunes? Bueno, es muy interesante preguntárselo y podemos hacer una analogía con lo que ha pasado con el coronavirus. Si bien las dos son una crisis ambiental, social y crisis sanitaria, sabemos que hemos reaccionado mejor al coronavirus porque es algo que nos afecta directamente, podemos perder un familiar o podemos enfermarnos de un día para otro, ¿no? Pero, sin embargo, la crisis climática es algo que se empieza a notar por goteo. Hemos visto incendios, aumentos de temperatura, sequías, pero es algo que todavía no nos afecta de manera directa a gran parte de la población. Y pienso que por ahí va la causa del por qué no estamos tomando acción todavía. Pensamos que es algo con lo que los jóvenes o la juventud va a tener que lidiar en el futuro, pero lo cierto es que existen muchas alternativas y maneras de poder hacer frente a esa crisis hoy y mejorar nuestra calidad de vida y bienestar hoy. Otra de las cosas que ocurre con el último informe del IPCC es que nos damos cuenta de que las acciones individuales que estamos haciendo, de repente, no sé, uno dice yo reciclo, mi hermana recicla, las personas que yo conozco reciclan, no ocupamos auto, por ejemplo, o estamos tomando ciertas medidas, pero llama la atención porque de repente uno dice, no es suficiente. Si las grandes corporaciones o los grandes contaminantes, efectivamente, los países no se comprometen en serio a declarar esto como una emergencia en el mundo. Es medio como, da como una impotencia a veces esta sensación de que uno hace algún aporte con alguna de estas cosas, pero no ocurre lo mismo en el otro lado. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, ¿Todo ayuda finalmente? Sin duda todo ayuda, y no solamente el hecho de que una persona recicle en su casa, eso no va a solucionar la crisis climática, por supuesto que no. De hecho, el reciclaje como estrategia es una de las que está ubicadas al final de la cadena de priorización, digamos, es una de las estrategias que menos impacto en relación a la crisis climática tiene. Hay un estudio que fue publicado en el diario El País hace ya mucho tiempo, que hace una comparación entre todas las estrategias que nos podrían ayudar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sabes que la estrategia que más contribuye a disminuirlo es tener un hijo menos. Y eso, la verdad, es que es muy políticamente incorrecto decirlo. Todos y todas queremos decidir en relación a... No queremos transformarnos en China tampoco. Queremos decidir en relación a cómo queremos que nuestra familia sea, pero la pregunta o la reflexión que se esconde detrás de ese análisis no es realmente que tener un hijo sea algo negativo, sino es que es el modo de vida y el modo de habitar y de cohabitar que estamos sosteniendo hoy es insostenible, porque una persona más, una vida más en el planeta consume aproximadamente o genera aproximadamente 60.000 toneladas de CO2 al año, y reciclar nos ayuda a disminuir al año casi que 0,2. O sea, es una diferencia abismante. Entonces, lo importante no es decir reciclo y listo, sino que yo como persona consumo solo lo que necesito, empezar a consumir de manera responsable, tomar buenas decisiones de compra, apoyar emprendimientos locales, tal vez dejar de pensar en las modas rápidas, ¿cierto? Lo que más se habla hoy día de la contaminación del mundo textil. Y por supuesto que es algo que yo puedo hacer como ciudadana, pero también hay otras entidades e instituciones que tienen que hacer su parte. Ahí están las grandes corporaciones, hay que empezar a disminuir los extractivismos a lo necesario, hay que empezar a impulsar al ecodiseño, es decir, que tú vayas al supermercado y que tengas más alternativas, más allá de que yo como persona tenga las mejores intenciones. Si voy al supermercado hoy día, sí o sí me voy a llevar productos que están sobreenvueltos en plástico, no reciclable la mayoría de los casos. Y ahí es donde también entra el Estado con la generación de políticas públicas. Entonces, lo interesante de eso es hacer lo que uno pueda desde su vereda, pero hacer algo.
¿Qué pasa con el tema de los consumidores? Que es ese hacer algo en el fondo. ¿Ha permeado suficiente el poder que tenemos como consumidores para poder provocar esos cambios? ¿O tú crees que todavía falta? Creo que eso es algo que ha ido aumentando, esa percepción del poder que tenemos en nuestras manos por las decisiones de compra. Es algo de lo que nos hemos hecho más conscientes gracias al estallido social, porque sabemos que nuestra opinión importa, que movilizarnos importa, que expresar lo que pensamos y cuando no estamos de acuerdo genera un impacto. Y eso las grandes corporaciones lo tienen más claro que la ciudadanía, diría yo. Porque a veces se nos olvida que nuestra compra también es un acto político. Si yo estoy comprando un producto a una empresa, estoy votando por las prácticas de esa empresa. Por eso es mucho mejor comprarle a emprendedores locales y así poder transformar, impulsar ese mercado de alternativas más sostenible. Macarena, cuando hablamos de basura y hablamos de calentamiento global, pasa como que fueran dos problemas distintos. Uno habla de calentamiento global, ya habla de gases de efecto invernadero. Y cuando habla de basura, habla de la contaminación y la basura que se va juntando en el fondo. ¿Cuál es la relación entre ambas? Explícala, por favor, para que también nuestros auditores puedan entender bien cuál es la relación entre ambas. Bueno, si una persona se pregunta qué puedo hacer yo para frenar la crisis climática, bueno, la manera más directa de hacer un aporte es a través de nuestro tarro de basura, de hecho, porque toda la parte de extracción de elementos naturales, ¿cierto?, de fabricación de productos, del transporte de estos productos, después la comercialización y el transporte de los residuos, que es una cuestión muy loca. Las municipalidades gastan un dineral solo en mover nuestros residuos lejos de la ciudad. Entonces, todo eso genera gases de efecto invernadero. Y por otro lado, también está nuestra fracción vegetal de los residuos orgánicos o restos de comida. Esos, cuando se descomponen en ambientes anaeróbicos, eso quiere decir sin oxígeno, como un vertedero o un relleno sanitario que están comprimidos, libera un gas que se llama gas metano, que tiene un poder calorífico, es decir, que puede calentarse, ¿cierto?, entre 20 y 25 veces mayor que el dióxido de carbono, que es el gas más conocido. Entonces, hacerse, por ejemplo, una compostera en la casa es mucho más potente para frenar la crisis climática que inclusive el reciclaje. Pero no por eso desmerecerlo. O sea, hay personas que no tienen patio, que no tienen balcón, entonces pueden reciclar y pueden tomar mejores decisiones de compra. Pero lo importante es entender que a través de nuestra basura podemos hacer una contribución directa. Y que estamos en plenas campañas presidenciales, ¿qué es lo que sería, a tu juicio, lo primero que debería hacer, las 3 primeras medidas que debería tomar respecto al calentamiento global el próximo presidente de Chile? Bueno, firmar el acuerdo de Escazú, porque hay que empezar a defender a los y las activistas ambientales. Hoy día hay gente que está amenazada de muerte por proteger el agua, etc. Sí o sí declarar emergencia climática a nivel nacional, pero no debe quedarse en una sola declaración. Hay que poner recursos, personas, economía, todo hay que ponerlo detrás para impulsar una transición cultural, económica y cultural hacia ese objetivo común. Yo diría que esas son las 2 primeras y obviamente tenemos que, pienso yo, empezar a respetar el territorio en el cual estamos. O sea, no puede ser que hoy día, después incluso de haberse publicado el informe del IPCC, lleguemos a estar hablando de que está aprobada una minera en un santuario único en el mundo. Eso no puede ser. Entonces, recuperar un poco el sentido común y avanzar hacia la protección y pensar en el futuro. Está bien. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Que estés muy bien.